La fe la tienen todos. Algunos confían en sus políticos, otros en su familia, en el hombre, en las criaturas. El tener fe es creer en algo. Probablemente Lutero se preguntó, ¿solo por la fe soy salvo? Pero Romanos 5, 1, 2 dice así, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. En la primera parte de esta entrevista con el misionero y amigo entrañable llamado Jorge Ortiz sobre las dos primeras solas de la Reforma después que Martín Lutero en 1517 clavara sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, ahora hablaremos con él sobre las tres solas siguientes: solo a través de Cristo, solo por medio de la gracia y solo la gloria a Dios. Pero la fe en sí sola no nos salva. La fe en Cristo, que justifica al impío, que justifica al pecador, es la que nos salva. En otras palabras, es solo Cristo quien nos salva y nosotros lo recibimos solo por la fe. Jorge, o sea, ¿me quieres decir que si yo toda mi vida me he pagado mis impuestos, he respetado a mi familia, he sido un buen padre, un buen esposo, no sé, he hecho buenas obras, he regalado dinero a los pobres, he levantado colegios para niños huérfanos, pero no creo en Jesús, ¿me voy al infierno? El Dios de la Biblia es muy diferente al Dios que a veces pensamos. A veces pensamos en un Dios que va a medir tus obras buenas y malas, las pone en una balanza. Tal vez tus obras buenas pesan más que las malas. ¿Ese no es Dios? Sabemos. ¿No es Dios así? Dios no es así. ¿Cómo es Dios entonces? Dios es santo, santo, santo. Primero, que si Dios pusiera en una balanza tus obras buenas y malas, las malas pesarían más que las buenas. Pero no solo eso, sino que ninguna de las obras malas que están en ese lado de la balanza pueden entrar en el cielo. Por eso tú te imaginas un Dios que acepte en el cielo a un pequeño mentiroso. Tú te imaginas a un Dios que acepte en el cielo un poquito de orgullo, un poquito de engaño. ¿Verdad que ese Dios entonces no sería perfectamente santo? Perdóname, Jorge, tú me estás hablando de un Dios que no lo enseñan en los colegios. O sea, no ese es el Dios que nos han enseñado en muchas iglesias, en muchos colegios, en la calle. No es el Dios del que habla la gente. Exactamente. Dioses hay muchos, en todas las culturas, pero son dioses hechos a nuestra imagen y semejanza. Yo, hombre, creo mi Dios, en minúsculo, y lo hago como yo quiero. Un Dios misericordioso, un Dios que sea de amor, un Dios que sea las leyes, como para Sócrates, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Dios de la Biblia es un Dios que nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza, y Él determina cómo es Él. Tú no determinas quién es Dios. La Biblia, que es la palabra de Dios, determina cómo es Dios y cómo es soberano. ¿Y cómo entroncas esto con el asunto de solo Cristo y solo la gracia? De esos dos, por ejemplo. ¿Cómo unes el asunto? Al ser Dios completamente santo, quiere decir que solo alguien que nunca peca puede entrar en el cielo. Nadie puede subir al cielo. Es lo que le dijo Jesús a Nicodemo. El Hijo del Hombre descendió del cielo. Mira lo que le pasó a Lutero. Lutero dice una frase muy famosa. Se miró a sí mismo y dice, me miré a mí mismo. Aún siendo un hombre muy religioso y devoto. Y vi imposible salvarme. Me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Pero cuando miré a Cristo, vi imposible creerme. Dios no es que dice y te voy a perdonar porque tuviste una capacidad de creer, porque te has arrepentido y has creído y nada más. Dios nos salva por un intermediario. Dios nos salva por un sustituto. Alguien tenía que morir, Fabricio. Todos merecíamos morir. Pero lo interesante es que desde la eternidad, ese alguien ha revelado progresivamente. Y un día viene a este mundo, es el mismo Dios encarnado. Y ese alguien es Jesús. Ha habido hombres con una actitud mesiánica aparentemente, héroes de la fe del mundo. Pero solo Cristo dijo que era Dios.
De hecho, Jesús vivió como vivió, porque la salvación es del Señor. Es algo que se repite en todo el Antiguo Testamento. Jesús es Dios. Es decir, que la gracia que Dios nos da, la salvación que Dios nos da, es un favor inmerecido. Tú y yo merecíamos estar en la cruz. Tú y yo merecíamos cargar la ira de Dios. Pero por algo que a veces ni comprendemos, ni siquiera nos ponemos a pensar, Dios decide entregar a su hijo en la cruz. Y esa vida perfecta de Jesús, vestirnos a nosotros vida pecador. Gracia es gratuito. Y solo por gracia. No tiene sentido. Si tú vas hilando y vas construyendo todos estos distintivos, la una viene de la otra. Si solo la Escritura es la palabra de Dios, que nos muestra que la salvación es por la fe. Antiguo y Nuevo Testamento. Abraham fue justificado por la fe, los creyentes por la fe. Pero esta fe solo es viva y cobra poder en un sustituto, Cristo. Y nosotros la recibimos solo por gracia de Dios, solo por el amor y la misericordia de Dios. ¿Te das cuenta que en todos estos 4 distintivos no tuvimos nada que ver más que pecar? Entonces, ¿quién merece la gloria? Por ende y por naturaleza, como una causa y efecto, gloria la merece solo Dios. Desde siempre a la cristiandad se le ha llamado la religión del libro. Y esto porque desde siempre el cristiano fue identificado por su temor reverente y absoluto aprecio a las enseñanzas de la Biblia como norma básica de conducta y de fe, y sobre todo norma autoritativa, es decir, la principal norma de todas. Incluso los propios musulmanes desde más o menos el siglo VII siempre llamaron a los cristianos los del libro, quienes también siempre repitieron lo que consiste en la quinta sola que enseñaron los reformadores: Soli Deo Gloria, o solo la gloria a Dios. Una idea que realmente parece obvia tratándose de una religión monoteísta como la cristiana, pero que bien mirado y sobre todo en el tiempo actual no parece tanto así. Por olvidar todas estas cosas, es que la cristiandad, aún evangélica, tiene un Dios pequeño. Porque hemos pretendido ser aptos en nuestra salvación. Y la cristiandad se está robando la gloria de Dios. Es decir, que es posible incluso que la propia religión cristiana se convierta en un ídolo para el creyente o para el no creyente. ¿Eso puede ocurrir también? Es lo que está pasando. El hombre es exaltado. Sus obras, su economía, sus capacidades, sus virtudes. Cada vez presentamos un Dios más pequeño. Él es el autor y consumador de la fe. Él es el que empieza la obra y la termina. Entonces, ¿cómo entronca esto con el Evangelio, con la buena noticia, con aquella buena noticia de la cual tanto se habla y que estoy seguro que va a provocar muchos me divierte en este video? Porque hay gente que se mete a criticar y a ponerle me divierte. ¿Qué le decimos a estas personas que se van a burlar de lo que tú estás diciendo, que te van a llamar creyente de fantasías, de cuentos infantiles, de hadas y madrinas? ¿Cómo entra el Evangelio en todo esto? Bueno, a veces estoy pensando ahorita brevemente en Filipenses capítulo 2. Dice que Cristo, siendo Dios, se humilla a sí mismo, toma forma de siervo, semejanza de hombre hace 2000 años cuando vino este mundo. Él da su vida por nosotros, siendo humillado hasta lo sumo. Pero como es un sacrificio agradable al Padre, es exaltado también hasta lo sumo. Le dan un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble delante de Él y confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Estoy parafraseando los textos. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Tanto conmigo, como quien podría escuchar este video y no está del lado de Cristo. Es muy simple. Un día, todos vamos a comparecer delante del tribunal de Jesús. Para empezar, un día todos nos vamos a morir.
Todos. Todos. O sea, eso no, ni el que pone me divierte, ni el que no lo pone se va a librar de eso. Sí. Eso es una cosa segura. Y yo he hablado con muchos ancianos que están en su lecho de muerte y nunca he escuchado a un anciano que no haya depositado su fe en Jesús, que muere en paz y tranquilo. Tiene miedo a morir. ¿Por qué? Porque todos vamos a morir y nuestra conciencia nos reclama que somos culpables de juicio. Ahora, un día vamos todos a estar en este tribunal. Fabricio, y justamente por la idea que tenemos de un Dios tan pequeñito, nos olvidamos que Jesús ahora está sentado a la derecha de Dios. Todo está puesto debajo de sus pies. Toda potestad le fue dada. Es decir, que Jesús está reinando. Y Jesús ya no va a venir, Fabricio, como ese niñito de bebé. Ya no viene en un pesebre. Como dijo C.S. Lewis, ¿no? El mundo en el siglo I esperaba un león y recibió un cordero, pero ahora lo que espera es un cordero cuando hay un león viniendo. Exactamente. Ya no viene como el niñito de Belén, ya no va a venir como esa ovejita. Jesús va a venir todo soberano y Señor, como juez y como león. Y ese día estaremos todos en la tierra. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros, quienes creemos en Cristo, y aquel que todavía no ha depositado su fe en Cristo? Es que ese día tú y yo también somos culpables, porque tú y yo también hemos pecado. Pero ese día es como si dentro de una voz allí dijera: ustedes han pecado, ustedes han sido culpables, pero alguien ya pagó por sus pecados. Están justificados. Entren al reposo de su Señor, solo por Cristo. Pero ese día habrá otro grupo de personas que temblarán, que estarán de rodillas como todos estaremos, pero con temor y con pavor, como cuando un rey glorioso conquistaba otra nación y le ponía su espada en la cabeza de los esclavos de quienes han sido conquistados y tenían que rendirle honor y tributo, con enojo, con iras, con desprecio, pero aún así estaban humillados. Eso va a pasar ese día. Toda rodilla se doblará. Si tal vez hay alguien que pueda escuchar esto, hemos hablado de muchas cosas, de historia, de doctrina, pero tú te estás escuchando esto, tú dices: aunque yo soy un Lutero también. Yo soy un hombre religioso que he tratado de luchar en mis propias fuerzas. Tal vez yo soy un hombre devoto, hago, intento, pero la carga en mi espalda sigue allí. Entonces, a esas personas yo quiero decirles: mira a Jesús, mira al perfecto. En tu imperfección mira al perfecto, en tu debilidad mira al fuerte. Descarga todos tus pecados en él. Recibe toda su salvación. Eso es lo que experimentó Lutero. Eso es lo que he experimentado yo y muchos otros a lo largo de la historia. Solo Cristo salva. No estamos hablando aquí de religión, no estamos hablando aquí de tradiciones, estamos hablando de un Salvador. Que aún el caso más imposible, que aún tal vez el prospecto o el que a todos tachan nunca puede ser salvado. Jesús vino por pecadores, Fabricio, no por justos. Porque resulta, Fabricio, que justos no hay, no existen. Esta realmente ha sido una entrevista que yo y mi esposa hemos disfrutado mucho de hacer. Jorge no solo es un amigo querido, sino también sabemos es un hombre cuyo testimonio es digno de resaltar por su integridad y por la honestidad de sus palabras. Esta es parte de una entrevista de las muchas que voy a seguir haciendo, Dios mediante, en mi página personal sobre no solamente doctrina cristiana, sino sobre cosmovisión cristiana, sobre todos los temas actuales de la sociedad. Conmigo, hasta el siguiente video. Chao.